El título de la palabra es Honra al Señor con tus bienes. Aleluya. Honra al Señor con tus bienes. Aleluya. El dinero, los bienes materiales de este mundo. Alguien dijo una vez que el dinero como rey, como Dios es malísimo, pero como servidor es buenísimo. Vamos a hablar porque el Señor es nuestro rey y Él desea nuestra honra. Yo soy un gran rey, dice el Señor en su palabra. Si yo soy gran rey, ¿dónde está mi honra? Vamos a abrir este pensamiento en Proverbio capítulo 3, 9 y 10. Recuerde la palabra, honra al Señor con tus bienes. Honra a Yahweh, a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Wow. Según estos dos versículos, hay dos cosas que el Señor desea en relación con los bienes que Él nos da. Número uno es, ponlo ahí, tú no lo quites hasta que te diga Raúl. Número uno, Él quiere que le honremos con sus bienes. Wow. Y número dos es que Él quiere bendecirnos con abundancia. Como dice el 10, dice, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Yo he leído en el Antiguo Testamento interlineal, hebreo, español, y cuando dice la Reina Valera, y tus lagares rebosarán de mosto, ¿sabe qué dice en el original? Dice en el hebreo, y tus lagares estarán a punto de reventar. Wow. Esa es la manera en la que el Señor quiere bendecirnos. Él quiere dos cosas, bendecirnos con abundancia y bendecirnos de una manera desbordante, como cuando un río se desborda, como cuando un recipiente se desborda o cuando un vaso rebosa. Así es como el Señor quiere bendecirnos. Toda verdad bíblica es buena, evidentemente. Todo pensamiento, todo mensaje bíblico es bueno, evidentemente. Ahora, cualquier pensamiento bíblico, cualquier enseñanza bíblica llevada a un extremo se convierte en algo dañino. En el equilibrio es donde está la belleza y la salud de la palabra de Dios. Yo he visto a lo largo de mi vida dos extremos en cuanto a la bendición económica, financiera del Señor en nuestras vidas. He visto un extremo hacia la derecha y un extremo hacia la izquierda. Un extremo sería los que piensan que en el Señor todos tenemos que ser ricos, todo es riqueza, que la pobreza es del diablo y que la abundancia es de Dios y que ningún cristiano tiene que ser rico. Todos los cristianos tenemos que ser multimillonarios. Eso es llevarlo a un extremo. Y el otro extremo es los que piensan que la abundancia, las riquezas de este mundo son incompatibles con la vida cristiana. El otro extremo sería aquellos que piensan que el cristianismo y la pobreza van de la mano. Y yo te digo, ni un extremo ni el otro. Hay que pasar por momentos difíciles. Y el apóstol Pablo decía,
yo sé vivir con escasez y sé vivir con abundancia. Y el pueblo de Israel tuvo épocas difíciles, de sequías, épocas duras, y también tuvo abundancia y prosperidad. Ahora bien, la palabra de Dios nos enseña que la prosperidad es el deseo de Dios para nuestra vida, pero que a veces es un proceso y tenemos que estar con madurez y con sabiduría, entender que Dios desea, Dios se complace en la prosperidad de sus hijos. Por ejemplo, Deuteronomio 8:18 dice lo siguiente. Dice, adelante, Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da, wow, fíjense qué revelación hay aquí, porque Él te da, ¿qué? ¿Él te da las riquezas? No. Él te da la capacidad para hacer riquezas. No olviden que esto fue una promesa para los hijos de Abraham. Y la palabra del Señor nos enseña que una de las cosas una de las bendiciones que nos trajo Cristo al morir en la cruz del Calvario es que a los pueblos gentiles nos acomodó en la bendición de Abraham y que a nosotros los gentiles a través de Cristo nos llega, podemos tener acceso a todas las bendiciones que Dios le dio a Abraham y por extensión a su pueblo Israel. Absolutamente la Biblia es clara. Toda la bendición que Dios le prometió a Abraham nos llega a nosotros cuando estamos en Cristo Jesús. Y esa es una bendición para el pueblo de Dios y nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Él ha pagado el precio en la cruz del Calvario para que nosotros, por gracia, nos alcance la bendición de que recibamos del cielo la capacidad para hacer riquezas. Ahora bien, ¿por qué eso no sucede? Porque porque eso no podemos dejarlo solo sin la otra parte de la verdad. Y la otra parte de la verdad es honra al Señor con tus bienes. Y entonces esa herencia en Cristo te llegará a ti con abundancia. El deshonrar a Dios con nuestros bienes colapsa la bendición económica. No sé si usted me está entendiendo lo que quiero decirte. Lo que quiero decirte en esta noche es que Jesús ha comprado una bendición financiera para nosotros, una prosperidad económica, pero que eso, como nuestro buen Padre que es, Él lo va soltando poco a poco de acuerdo a nuestra madurez, de acuerdo a cuando nosotros realmente honramos al Señor con nuestros bienes. Si mientras que no alcancemos el honrarle a Él con todos nuestros bienes, hay un colapso ahí. Por eso la promesa está ahí, porque Él ha preparado esa promesa para nosotros. Y eso lo consiguió Jesús en un instante en la cruz del Calvario. Lo que es difícil, complicado y lo que lleva su tiempo es prepararme a mí para esa promesa. No sé si me estoy explicando. Dios nos ha dado promesas. Él ha preparado promesas para nosotros. Pero ahora nos tiene que preparar a nosotros para que podamos alcanzar esas promesas. Y eso requiere un proceso. Y no todo el mundo es capaz de entrar en el mover de Dios. Pero Dios desea bendecirnos económicamente y financieramente. Él desea que tengamos bienes cuando seamos capaces de honrarle con esos bienes. Por eso es que el propósito de este mensaje de esta tarde, para aquellos que quieran escucharlo, porque yo sé que siempre que se habla de finanzas, y vosotros sois testigos que me habéis escuchado predicar decenas, centenas de veces y rara vez predico de la finanza y de la economía, pero llevo 2 semanas con esa carga en mi espíritu. Entonces, yo sé que cuando se habla de finanzas, hay actitudes que se levantan, actitudes que se abren al mensaje
y actitudes que se cierran. Ese es su derecho y nadie se lo va a quitar. Usted puede oírme y puede abrirse a este mensaje y puede dejarle que entre y se deposite en su corazón y en su espíritu. O usted puede cerrarse y está en su derecho y ahí nadie puede tocar. Pero yo también estoy en mi derecho de predicar lo que creo que el Señor me está hablando. ¿Usted me está entendiendo? Y lo quiero predicar desde un espíritu de gracia, no desde un espíritu legalista. Por eso te digo que te sientas cómodo, que abras tu mente y tu corazón, que, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, examínalo todo y retén lo bueno. Y yo te digo, y no me va a afectar lo más mínimo, que examine mi mensaje en esta tarde. Y que después de examinarlo, retén lo que tú quieras. ¡Wow! Por eso es que quiero sentirme totalmente libre, porque tú estás en tu derecho de decir, esto me lo como o esto no me lo como. No pasa realmente nada. Ahora bien, yo voy a sentirme totalmente cómodo y libre y enseñarte que cómo, ahora sí ya entramos después de esta introducción, cómo yo puedo honrar al Señor con mis bienes. Porque ahí sí estaréis de acuerdo conmigo. El proverbio es claro. Honra al Señor con tus bienes. ¡Wow! Honra al Señor con tus bienes. La pregunta es, ¿cómo yo puedo honrar al Señor con mis bienes? Hay una cosa que creo que es lo que más honra a Dios de parte nuestra. Y esa cosa es la obediencia. Nada honra a un padre tanto como la obediencia de un hijo. Pero no una obediencia del ejército, no, una obediencia de amor, una obediencia de respeto, una obediencia de cariño, una obediencia con alegría. Pocas cosas honran a un padre como la obediencia. Y Dios desea, Dios desea ser honrado por nosotros desde nuestros bienes. Honra al Señor desde tus bienes. Honra al Señor con el uso en tus bienes que a Él le agrada. ¿Cómo yo puedo honrar al Señor con mis bienes? Si le obedecemos a Él en los patrones, en los parámetros que Él ha establecido en su palabra. Porque la Biblia habla del dinero mucho. La Biblia habla de la finanza mucho. Por activa y por pasiva. Por activa significa que la Biblia te enseña qué cosas tú tienes que hacer con la finanza para honrarle. Y la Biblia habla por pasiva porque te enseña qué cosas tú no tienes que hacer nunca con tus bienes para no deshonrarle. Por lo tanto, la Biblia nos habla por activa y por pasiva cómo podemos honrar y cómo podemos deshonrar a Dios en el uso y en el comportamiento nuestro hacia Él desde nuestros bienes. Por eso es que la Biblia habla, y no vamos a hablar todo, pero te voy a dar el listado completo de lo que yo creo. Yo he dividido todo lo que la Biblia habla en cuanto a nuestros bienes en 7 cosas. Y no la vamos a estudiar todas hoy porque sería imposible. No sé si daré la segunda parte el domingo que viene o si habrá una segunda parte. No lo sé. Lo que sí sé es lo que yo voy a dar hoy. La Biblia habla de las ofrendas. La Biblia habla de los diezmos. La Biblia habla de los pobres. La Biblia habla de las primicias. La Biblia habla de los votos. La Biblia habla de el servir al dinero. Y lo habla de una manera pasiva, de que no debemos servir al dinero. La Biblia habla de las ganancias deshonestas. ¡Wow! 7 cosas que podemos aprender en cuanto a las finanzas para honrarle y no deshonrarle. Lo voy a decir ahora otra vez al revés, de abajo hacia arriba. La Biblia habla de las ganancias deshonestas.
¡Wow! Eso deshonra a Dios. Cuidado con las ganancias deshonestas. Y ahí en las ganancias deshonestas también podemos meter las deudas. Porque las deudas es no pagar cuando podemos hacerlo. Porque así ganamos más. ¿Sabes que la Biblia habla de las deudas? ¿Sabes que la Biblia habla de los impuestos? Te voy a hablar con claridad desde la gracia. Y te quiero decir, en mis primeros años de cristiano a mí me costó mucho entender estas cosas. Porque los españoles, la verdad sea dicha, no tenemos mucho amor a los impuestos. Y evadimos todos los impuestos que podemos. ¿Sabe usted que la Biblia habla de eso? ¿Sabe que la Biblia habla de las ganancias deshonestas y dejarle colgado a una persona que le debemos algo, pudiéndolo pagar, no pagarlo? ¿Eso es una ganancia deshonesta? ¡Wow! Y la Biblia habla claramente. Hoy es como una introducción. Porque de las 7 cosas quizás hablaré simplemente de las 2 primeras, de las ofrendas y de los diezmos. Pero estoy haciendo un poquito de introducción. Las ganancias deshonestas. ¿Sabes que la Biblia habla del servir al dinero? ¿Sabe que cuando Jesús dijo, porque no podéis servir a Dios y a las riquezas? ¿Sabe lo que realmente dijo? No podéis servir a Elohim o a Mammón. ¿Sabe quién era Mammón? Mammón era el Dios de las riquezas. Él no dijo la riqueza. Él dijo al Dios de las riquezas. ¿Sabe que cuando usted tiene el dinero por encima de su cabeza, usted está bajo la potestad del amor desmedido al dinero? ¿Y sabe que eso se convierte entonces en raíz de todos los males? ¿Sabe que honramos a Dios cuando el dinero está debajo de nuestros pies? Cuando el dinero me está sirviendo a mí y yo lo uso para lo que a Él le agrada. ¿Sabe que cuando el dinero está por encima de mi cabeza y es mi dueño y es mi Señor, eso deshonra al Señor? ¿Sabe que raíz de todos los males es el amor a Mammón? La Biblia dice al dinero, pero en el original dice a Mammón. Mammón es el demonio que controla el dinero. Cuando hay un uso desmedido, cuando el dinero no está para servirnos, sino nosotros estamos para servirle a Él. La Biblia habla de esto y eso deshonra a Dios. Esto es una introducción, ¿vale? Porque quiero hablarles de las ofrendas y de los diezmos. Pero esto quizás se haga más profundamente en otro domingo. ¿Sabe que la Biblia habla de los votos? ¿Sabe qué es un voto? Es hacer un pacto con el Señor. Como hizo Jacob cuando estaba pobre. Y no tenía ni pan para comer ni vestido para vestir. Y él hizo un voto. Porque iba huyendo de su hermano. Si tú me das pan para comer y vestido para vestir, yo apartaré mis diezmos para ti. ¿Y sabe que Dios oyó ese voto? ¿Y sabe que él volvió multimillonario después de 20 años? ¡Wow! La Biblia habla de las primicias. ¿Sabe qué son las primicias? Cuando tú recibes un dinero, primero, antes que nada, delante de Dios, organizar eso, para honrarle. ¡Wow! La primicia, lo primero. ¡Wow! Cuando el dinero que nos llega a nuestras vidas, primero que nada, establecemos, no, esto es para esto, esto es para aquello, esto es para... Y eso le honra a Dios, las primicias. ¿Sabe que el que le da a un pobre es como el que presta a Jehová? La Biblia habla del darle a los pobres. Y eso es como que tú le estás prestando al Señor. ¡Wow! Le agrada tanto. Para el Señor los pobres es algo muy importante. Y cómo no, la Biblia habla de los diezmos y las ofrendas. Vamos, lo he hecho de abajo para arriba y ahora sí vamos a empezar ya de arriba para abajo. Ofrenda, diezmo, pobres, primicia, votos, el servir a las riquezas y no a Dios y las ganancias deshonestas. ¡Wow! Esta sería como una introducción para meternos ya en nuestro estudio un poquito más profundo. Solamente vamos a hablar hoy de las ofrendas y de los diezmos. Y quizás el domingo que viene hablaremos sobre las otras 5 cosas que la hemos dado ahora simplemente como para introducirnos al tema. ¿Sabe usted que usted puede ofrendar
deshonrando a Dios. ¡Wow! ¿Sabe que su ofrenda puede honrar a Dios o puede deshonrar a Dios? ¿Sabe que su ofrenda puede ser agradable a Dios o desagradable a Dios? Y sabe que su palabra no nos ha dejado a nosotros el argumentar y decir cómo mi ofrenda va a agradarle y va a honrarle a Él y cómo no. ¿Sabe que todo está escrito en su palabra para que nosotros sencillamente obedezcamos? Y que la Biblia nos habla de las formas de ofrendar que van a ser honrosas delante de Dios. ¡Wow! ¿Saben que para hablar de las ofrendas, yo he cogido cuatro lecturas, hay muchas. Vamos a estudiar solamente 4. Y después vamos a estudiar otras 4 en cuanto a los diezmos. Y sabe que, por ejemplo, de la lectura Génesis 4, del 2 al 5, ahí tenemos dos hermanos que vinieron para ofrendarle a Dios. Génesis 4, del 2 al 5. Después, miren bien, ¿vale? Yo sé, hermano, porque cuando yo no entendía estas cosas, yo también me ponía tenso. La verdad, yo lo sé perfectamente. Y desde aquí se discierne bien, ¿no? Y es normal, yo también me ponía a la defensiva. Es normal, quiero que estés cómodo, no pasa nada. Te estoy con un espíritu de gracia. Pero vamos a ver qué dice la palabra. De dos hermanos que vinieron a ofrendar a Dios. O sea, no cualquier ofrenda honra a Dios. No cualquier ofrenda es agradable delante de Dios. Podemos ofrendar de manera deshonrosa o de manera honrosa. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue, ¿qué fue? Pastor de ovejas. Y Caín fue, ¿qué fue? Labrador. Entonces tenemos dos personas, no sé si era un PYME, como dice el Ismael esta mañana, un PYME, un pequeño y mediano empresa, o eran magnates, uno de la agricultura y otro de la ganadería, no sabemos. O sencillamente si eran autónomos, o sencillamente si estaban empezando. Pero uno era un agricultor y otro era un ganadero. Y los dos vinieron para ofrendar a Dios. ¡Wow! Esto nos enseña que no cualquier ofrenda le agrada a Dios. ¿Por qué? Dios no hace asesión de personas. Dios no hace nunca asesión de personas. Porque asesión de personas sería, tú me caes bien, por lo tanto tu ofrenda me cae bien. Tú me caes mal, por lo tanto tu ofrenda me cae mal. No. A Dios le cae bien todas las personas. Y Él ama a todos por igual. Tu comportamiento o mi comportamiento es el que marca la diferencia. Y ahí está escrito, si nosotros abrimos la Escritura, wow, yo quiero que tú abras la Escritura conmigo para ver por qué la ofrenda de Abel honró a Dios y por qué la ofrenda de Caín no le honró a Dios. ¿Por qué la ofrenda de Abel le agradó a Dios? Y Dios lo miró con agrado por lo que hizo. Pero no miró con agrado lo que hizo Caín. ¿Por qué? Está ahí. No tenemos que especular. Verso número 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Punto. Punto. Esta misma. Estos melones, estos melocotones, esta sandía para Jehová. Así ofrendó. Ahora, ¿cómo ofrendó Abel? ¡Wow! Fíjense. Y Abel trajo también, como no era agricultor, que era ganadero, trajo de lo primogénito de sus ovejas, número 1. Y número 2, de lo más gordo. Él hizo 2 cribas. ¡Wow!
esta es la ofrenda de agricultura, donde va a coger, este es el corral de Caín, o no el corral, sería la labranza de Caín, y este es el corral de Abel. Y dice la Biblia que Caín cogió, ¡pum!, esto mismo. Pero que Abel dijo, a ver, de todo lo que tengo, voy a apartar lo primogénito. Lo primogénito era lo primero. Cogió lo primogénito y lo puso aparte. Y de lo primogénito, ¿qué cogió? Lo más gordo. Hizo 2 cribas. Si yo voy a ofrendar y digo, esto mismo. O si yo hago una criba y digo, espera. De lo mejor que yo tengo, lo mejor para Jehová. O sea, él no le dio lo mejor a Jehová, le dio lo mejor de lo mejor. ¡Wow! Porque Dios no te pide lo que no tiene. ¡Wow! Mira, espero que a Lidia no le importe. Voy a sacar una ilustración de algo que sucedió hace muchos años en mi casa. Espero que a Ismael tampoco. Hace unos, no sé, por lo menos 30 años, unos 25 años, en los primeros años de yo estar aquí, nosotros vivimos una escasez horrible. Los años de más escasez de nuestra vida fueron los 5 o 6 años primeros de Jaén. No sé por qué, pero fue horrible. Y yo recuerdo un día de Reyes, que no teníamos nada. Y el día 6 de Reyes, Lidia vino a mí con Ismael y con David y habían preparado 3 regalos para mí. Uno de Lidia, otro de Ismael y otro de David. Eran niños. ¿Os acordáis de las tiendas de los 20 duros? Vale. Pues yo tenía una pequeña habitación, llamémosle despacho por llamarle algo, y Lidia cogió con mucho cariño, como no tenían nada, dijo, mira David, tú le vas a regalar este vasito para meter los bolígrafos. Yo le voy a regalar este marquito con foto para que lo ponga ahí en la mesita. Y tú, Ismael, le vas a regalar una papelera de esas de 20 duros. Era lo más pobre. Después de eso yo he tenido regalos buenísimos. Pero como eso, ninguno. Porque ellos fueron a su corral. Y de su corral trajeron lo mejor. ¿Me agradó a mí aquello? ¿Usted qué piensa? Ahora, si Lidia hubiese tenido 100.000 pesetas en el cajón para gastárselo en lo que quisiera y me hubiese traído eso, ¿me hubiese agradado? No sé si me está captando. No te va a pedir el Señor de lo que no tiene, pero de lo que tiene, de lo mejor que tenga, haz una criba. Y de lo mejor, haz otra criba, lo mejor. Él desea lo mejor de lo mejor. ¡Wow! Fíjense lo que dice Malaquías 1, 13 y 14. ¡Wow! Habéis además dicho, esto es una queja de Dios. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis a mí lo hurtado, lo cojo, lo enfermo. Y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo. ¡Wow!
El que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey. Wow. Pero la palabra clave está ahí. El que teniendo, si Dios no te pide más de lo que tenga, ni menos te pide de lo que tenga, maldito el que teniendo vacas en el corral, el que teniendo machos cabríos en el corral, el que teniendo ovejas y dice, para Jehová la perniquebrada, para Jehová el cordero enfermo. Wow. Wow. Cuando vamos a ofrendar, Dios no es un cualquiera. Él quiere lo mejor de tu corral. Wow. No. Si no tienes, no, de tu corral, por eso. Por eso es que le agradó tanto, tanto, tanto al Señor lo de la viuda. Raúl, ponme, no el que sigue, sino el otro. Lucas 21, del 1 al 4. Fíjense. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Dios está mirando qué sucede en ese área de nuestra vida. ¿Y qué sucedió? Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. ¿Usted sabe lo que son 2 blancas? El Señor, como es tan sabio, en la época romana, en la época del Nuevo Testamento, había una moneda que equivalía al salario de una persona un día. Y por ahí podemos transculturar todas las monedas. Un denario es el salario de una persona un día. Vamos a poner 60 euros. Pues 2 blancas es un cuadrante. Y usted mira, ¿y un cuadrante? ¿Sabe lo que es un cuadrante? 2 blancas. 2 blancas es un cuadrante. Y un cuadrante es la 16ª parte de un denario. Si usted dividía el denario en 16 partes, una parte de esa eran 2 blancas, un cuadrante. Significa que si yo divido 60 entre 16, pues me da 3 euros y algo. Llevando esa viuda a este contexto, solamente tenía 3 euros. Pero no que en su casa tenía más. Es que no tenía más. Su corral, la única ovejita que había era 3 euros. Wow. Y ella se lo dio a Jehová. Porque era todo su sustento. ¿Qué te estoy enseñando con esto? Que el Señor no mira la cantidad, sino es en relación a lo que tú tienes. Por ejemplo, ¿le agradó al Señor los 3 euros de esa viuda? Muchísimo. Pero si la viuda hubiese tenido en el otro bolsillo 20.000 euros para gastárselo lo que quisiera, y saca de su bolsillo 3 euros, ¿le hubiese agradado a Dios? ¿Está entendiendo? O sea, que el Señor lo que mira es tu intención. Y como tú vas a tu corral y dices, wow, voy a ofrendarle a Dios. Tengo 100 ovejas. Voy a coger una, pero no voy a coger la que está perniquebrada. A ver, ¿cuáles son las más gordas? Estas 20. Pues de estas 20 la mejor. Esa es la criba que Dios desea. Nuestra ofrenda puede honrar a Dios o puede deshonrar a Dios. Segunda de Corintios 9:7. Mira lo que dice. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza
Si tú estás triste de dar, no des. Busca a Dios primero. Porque Dios ama al dador alegre. No podemos dar porque se van a dar cuenta los hermanos. No. Dios ama el dador que busca en su corral alegremente, con alegría, y viene y lo da para el Señor. Para el Señor, para el pobre, para el necesitado. Esa es la ofrenda que Dios, al Dios honra. La que se da cribando, la que se da con alegría, la que se da en relación a lo que tú tienes. ¡Wow! Quiero hablarle también un poquito, lo que dé tiempo, de el diezmo que honra a Dios y el diezmo que no honra a Dios. ¡Wow! ¿Sabe que yo quiero hablar en el espíritu de la gracia? Por eso me voy a poner como ejemplo. Los primeros años de mi vida cristiana, yo era un antidiezmo, lo confieso, por si no lo sabíais. Y yo me enfadaba con los que predicaban el diezmo. Y yo no creía en el diezmo. Para vergüenza mía lo digo. Y se va a grabar para YouTube. Alguien sabio me dijo, tú tienes llamado pastoral. Cuando seas pastor, creerás en el diezmo. ¿Y cuánta razón tuvo? Ahora bien, ¿sabe usted que hay un diezmo que honra a Dios y un diezmo que no honra a Dios? Porque ya que diezma, lo digo para los que diezmen, que como en todas las iglesias del mundo, en esta iglesia hay un tanto por ciento que diezma y un tanto por ciento que no diezma. Y nosotros los amamos igual y los pastoreamos igual. ¿Vale? Porque si el Señor tuvo paciencia conmigo, ¿por qué no la va a tener contigo? O con cualquiera. Pero si decide diezmar o si está diezmando, hay un diezmo que honra a Dios y un diezmo que no honra a Dios. Ojo, no sea que esté diezmando y eso no le honra a Dios. Porque dice el Señor, honra al Señor con tus bienes. Y ahí también va el diezmo. Vamos a hablar un poquito del diezmo que honra a Dios. ¡Wow! Génesis 14, 18 al 20. Mira lo que dice la palabra. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Dese cuenta que este diezmo no era el diezmo levítico. Leví, que le quedaban siglos por nacer. Moisés, pues fíjense, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Son, Aram, Yaván, Son, Salmón, Boz, Obeis, ahí. Le quedaba un montón para llegar a Moisés. Entonces Moisés le quedaban cientos de años para nacer. No estamos hablando de la ley de Moisés. Estamos hablando de Abraham diezmando a Melquisedec. Y dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Melquisedec, que es un tipo de Jesús. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos. ¿De qué? ¿Los diezmos de qué? ¡Wow! Escúchame. Si vas a diezmar, diezma de todo. Si tú no diezmas de todo, ya no es diezmo, es ofrenda. Pues dalo como ofrenda. No pasa nada. Es una ofrenda. Y honra a Dios con tus ofrendas. Pero Abraham diezmó de todo. ¿Y se lo dio a quién? A su autoridad. Porque ¿qué hizo su autoridad? Lo bendijo con pan y con vino.
¿Qué quiero decir con esto? Que la diferencia, una de las diferencias entre el diezmo y la ofrenda es que el diezmo no puede ser el 11%, ni puede ser el 9%. Usted puede dar lo que quiera. El dinero es suyo. Y Pedro le dijo a este matrimonio, a Ananías y Zafira, le dijo, oye, ¿por qué has engañado? Si era tuyo. ¿Por qué has traído la mitad diciendo he vendido la...? No, no, todo es tuyo. Y cuando lo vendiste es tuyo y tú haces lo que quieras. Y en el diezmo sucede lo mismo. Usted puede diezmar o no diezmar. Pero si diezma y desea hacerlo con alegría, honrando a Dios, una de las diferencias es que el diezmo, uno no decide cuánto, la ofrenda sí. La ofrenda usted tiene que meditar en el Señor y proponer en su corazón. Pues yo voy a hacer a todos los cultos 5 euros. O voy a hacer a todos los cultos 6 euros. O voy a hacer a todos los cultos 10 euros. O voy a hacer a todos los cultos... Lo que usted proponga. Y usted sabrá si eso le va a honrar o no la decisión que usted tome. Pero el diezmo es el 10% de la ganancia que entra en su bolsillo. Y es de todo. Hermano, de la paga extraordinaria también. También. Y si usted no lo desea dar, no lo dé, no pasa nada. Pero si usted decide diezmar, ¿qué dice? Trajo los diezmos de todo. ¡Wow! Y muy importante, que en esto fallan mucho. Y el Espíritu me decía, ahí tienes que pegar. Yo no sé. O lo mejor no es para nadie de aquí, es para alguien de la radio. Pero ahí es lo que voy a decir ahora. Porque los diezmos tienen una dirección. ¡Wow! Usted no puede diezmar donde quiera. No. Usted puede ofrendar donde quiera. Usted puede ver por ahí al pastor Jorge Reyes, o al pastor Eurico, o al pastor quien sea, o a la televisión, la TVN, y puede darle una buena ofrenda. Eso le honra a Dios. Pero los diezmos no. ¡Wow! Le darás tus diezmos al levita de tu ciudad. Eso está escrito en la palabra. No al levita de otra ciudad. Tus diezmos van encaminados, ahora lo vamos a leer, a tu iglesia. Vamos a leerlo rápidamente. Malaquías. Capítulo 3, verso 10. Dice así. Traed, ¿qué dice? ¿A dónde? ¿Y allá? ¿En dónde? ¿Para dónde los diezmos? Para la casa del Señor. ¿Y qué hay que hacer con los diezmos? Traerlo. Wow. Yo no puedo decir, Lidia, los diezmos de este mes, a David se le ha roto el coche. No. No. Si no, no diría el Señor, traed los diezmos al alfolí, diría el Señor. Haced con los diezmos lo que me proponeron vuestro corazón, como con la ofrenda. Ay, es que, Lidia, he visto en la esquina a un pobre. ¿Y si le damos este mes la mitad de los diezmos al pobre? No. Usted puede ofrendarle a Dios dándoselo al pobre, sí. Pero eso es ofrenda. Eso es, no es ofrenda. Eso le llama la Biblia limosna al pobre, y eso le agrada a Dios y le honra a Dios. Y debemos de hacerlo. Pero no puede coger los diezmos. ¿Por qué? Porque la obediencia trae la honra. ¿Y qué dice? Traed los diezmos al alfolí, porque lleva un fin. ¿Cuál es el fin? Que haya alimento en mi casa. Los diezmos, el propósito y el diseño del cielo es que haya generosidad en la casa y que haya abundancia en la casa y que no falte de nada, porque la escasez en las iglesias es traída
por la insensatez de la gente que no traen los diezmos. Y Dios no va a hacer otra cosa. Si Dios quiere que haya mucho bienestar en la iglesia, Él lo va a hacer siempre de la misma manera. Cuando la gente trae los diezmos al alfolí. Usted no puede usar los diezmos para otra cosa. Vamos a ver, no debe, usted sí puede, porque el dinero es suyo. Usted puede hacer lo que quiera. Pero si usted quiere honrar a Dios, wow, y me lo decía el Señor esta mañana, ahí se va a caer la unción, yo la estoy notando ahora. Si tú quieres honrar a Dios con tus diezmos, tienes que hacerlo a la manera de Dios y no a su manera. Usted tiene que traer los diezmos al alfolí, porque se va a emplear para que en mi casa haya abundancia. Y entonces cae sobre usted la promesa. Y probadme ahora en esto. Yo he estudiado el alfolí, y el alfolí era el lugar donde se almacenaban los diezmos del pueblo para mantener en pie la infraestructura de la casa de Dios. ¡Wow! Ese es el propósito que tenía los diezmos. No otro propósito. Es ese. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Para terminar, simplemente deciros, yo era uno de ellos, vuelvo a ponerme como ejemplo negativo, como ejemplo de lo que no debéis de hacer. Yo era uno de los que me peleaban para demostrar que el diezmo no es del Nuevo Testamento. Mateo 23, 23. Miren lo que dice. Dice, ay de vosotros, está hablando Jesús, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta y el hineldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es lo más importante? ¿Los diezmos o la misericordia, la justicia y la fe? ¿Qué es más importante? La justicia, ¿no? La misericordia y la fe. Eso es más importante que los diezmos. Está clarísimo ahí. Eso está claro. Tú no puedes traer tus diezmos y tener falta de misericordia ante tu hermano. No. Le dice el Señor, no, sois unos hipócritas. Hasta ahí correcto. Y dice Jesús, esto era necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. O sea, el Señor le está recriminando a los escribas y a los fariseos que diezmaban, pero no eran gente misericordiosa. Y el Señor dice, eso no está bien. Vosotros sois hipócritas. Pero no confundirme. Tenéis que hacer la misericordia sin dejar de hacer aquello. Los diezmos le honran a Dios. Y Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, verso 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el versículo 22, llévame al verso 22, Raúl, dice claramente quién era este Melquisedec. Era una figura, un tipo, un ejemplo de Jesús. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. Si tú lees el capítulo entero, te das cuenta que Melquisedec era una figura de Jesús. Por lo tanto, está hablando de los diezmos a Jesús. ¡Wow! Si quiere honrar a Dios con sus bienes, ofrende a la manera de Dios y diezme a la manera de Dios. Amén. Que Dios os bendiga, guárdelo en su corazón y que Dios le dé sabiduría en todo. Amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya.